dice que hay que abrir como otra pestaña. Sí. Yo la verdad no he hecho el intento, creo que hice el intento con toxicología y no se escuchaba. Les estoy compartiendo pantalla. Sí, señora. Bueno, entonces yo quise traer como este resumen pequeñito sobre cómo se identifica un microorganismo, ¿sí? Vamos a hacer un resumen pequeño con respecto a las prácticas que hice al laboratorio con lo de las columnas de Winogradsky. Entonces, quise traer como de refuerzo, ¿sí? Para que ustedes tengan como una ruta más clara, ¿sí? De qué deben hacer para identificar un microorganismo, ¿sí? Entonces, ¿cómo se identifica un microorganismo? Resulta que los microorganismos los podemos encontrar en cualquier hábitat, donde ellos, ¿qué pasa? Se adaptan y se especializan en ese medio en el que ellos están desarrollándose, ¿sí? Se adaptan, se reproducen, ¿sí? Entonces, podemos encontrar una serie de microorganismos en cualquier hábitat que encontremos. ¿Cuál es el único hábitat que es transitorio? ¿Alguien sabe cuál es el único hábitat que es transitorio? Ni idea, profe. El aire. ¿Se acuerda que habíamos visto? Ah, sí, 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 sí. Sí, el único hábitat, por si llegan a preguntarles, el único hábitat que es transitorio es el aire. Es decir, ellos están suspendidos por un periodo de tiempo, pero el aire lo que hace es transportarlos. Más que ellos vivir ahí, lo que hacen es transportarse a través del aire, ¿sí? Ellos en el aire no pueden vivir. ¿Qué es importante a tener en cuenta para identificar un microorganismo? Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es qué tipo de muestra vamos a trabajar, ¿sí? ¿Cuál es la muestra que vamos a utilizar? Si vamos a utilizar suelo, si vamos a utilizar agua, o si vamos a utilizar, por ejemplo, alimentos, ¿sí? ¿Qué tipo de muestra es la que? Entonces, lo primero que tenemos que saber es qué tipo de muestra vamos a utilizar. ¿Qué condiciones ambientales tienen los microorganismos que están en ese tipo de muestras? ¿Sí? ¿Qué temperatura es la que normalmente ellos están? Si están, por ejemplo, si vamos a tomar unas aguas termales, pues sabemos que son microorganismos que son termófilos, ¿sí? Que tendríamos que incubarlos a temperaturas altas, o si son microorganismos que están a temperatura ambiente, pues tendríamos que cultivar como tal la muestra a temperatura ambiente, ¿sí? Entonces tenemos que tener muy en cuenta cuáles son las condiciones ambientales del supuesto microorganismo que vamos a aislar en diferentes muestras. ¿Dónde los podemos encontrar? Si yo estoy buscando un organismo específico, un microorganismo específico, pues yo tener idea dónde puedo encontrarlo, ¿sí? Si lo encuentro en el agua, si lo encuentro en el suelo, si lo encuentro en las plantas, en los alimentos, o si lo encuentro en una persona, ¿sí? Entonces, como yo saber qué muestra la que debo tomar. ¿Cómo transportar y conservar la muestra para que llegue en un estado óptimo al laboratorio? Eso es muy importante, porque dependiendo de cómo yo transporte la muestra, ¿sí? Por ejemplo, si son muestras que se toman a sitios muy alejados, pues yo debo saber cómo debo conservar esa muestra, si debo conservarla a temperatura ambiente o si debo refrigerarla. Casi siempre las muestras lo que hace es refrigerarse, ¿sí? ¿Para qué? Porque esto impide, cuando uno refrigera las muestras, lo que hace es impedir que se siga replicando el microorganismo, ¿sí? Queda como en un estado estático donde él no va a seguirse replicando y donde tenemos la posibilidad que debido a las temperaturas, pues no vamos a permitir que haya contaminación con otros microorganismos. Determinar que cuando llegue al laboratorio las muestras, tenemos que determinar cómo llegaron estas muestras, si se dañaron o si por ejemplo se derramaron o si se contaminaron o por ejemplo si están en recipientes que no son los adecuados, que no están estéril, sí, todo eso hay que entrarlo a evaluar cuando nosotros vamos a identificar microorganismos en el laboratorio. Sí, ya les dije qué tipo de muestra es, cuáles son los posibles microorganismos en ese tipo de muestra.
Todo aquello, por ejemplo, en el suelo, pues puedo encontrar protozoos, puedo encontrar enterobacterias, puedo encontrar bacterias, puedo encontrar hongos. Entonces, dependiendo de eso, pues yo miro en qué lo voy a sembrar, ¿sí? Inicialmente, ¿qué se debe sembrar? Casi siempre cuando las muestras llegan al laboratorio, nosotros debemos de sembrarla que en un agar nutritivo, que es donde crece de todo. Entonces nosotros después de que sembramos en ese agar nutritivo, pues vamos a sembrar en un agar selectivo, ¿sí? Para el organismo que vamos a identificar como tal. Entonces siempre que llegue una muestra al laboratorio, lo que vamos a hacer es sembrarla en agar nutritivo, en PDA, que es para hongos. Podemos sembrarla en caldo también, una forma de recuperarlas, ¿sí? Que llegó la muestra al laboratorio, agregar un poquito de la muestra en caldo nutritivo o en tioglicolato, que hacen la misma función. Y dependiendo del tipo de microorganismo que yo tenga idea que puedo identificar ahí, lo siembro en agar sangre me van a crecer gran positivos y en macón que nos crecen gran negativos. Entonces esa sería como la batería de medios de cultivo que yo puedo usar para aislar un microorganismo. Estos que vemos acá, estos agares fueron aislados en el laboratorio por nosotros, ¿sí? Profe, Estos fueron, señora, dime, qué pena. señora, En el video se mostraba que estaba tomando, para aislar la muestra, estaba tomando agua. sí, ¿Se usó solamente agua para hacer no, el cultivo o también se usó una capa? no, se usaron capas. Por ejemplo, de la columna de Sharon, por ejemplo, traté de coger de la capa que era como marrón, ¿sí? Hay otras de que traté de tomar de la capa que era negrita, ¿sí? Entonces se tomaron diferentes muestras, ¿sí? Pero como tal del agua no se hizo sino los frescos, ¿sí? Pero el resto fue de los sedimentos que encontramos. Ya mañana Sharon Lucelén, Solo una muestra directa. sí, solo la muestra directa. Ya mañana nos van a explicar un poquito qué fue lo que encontramos en esas columnas. Aquí miramos, este es uno por el color puede identificar qué tipo de medio es. Por ejemplo, acá sabemos que este es un PDA, sí, es más oscurito. Este es un agar nutritivo y este es un maconque. Si tuviéramos un agar sangre, nosotros no sembramos nunca en agar sangre, el agar sangre es rojo, ¿sí? Y casi siempre los estafilos crecen y estreptococos crecen como unas colonias grisecitas. Después, ¿qué hacemos? Después de que nosotros ya sembramos, nosotros primero tenemos que sembrar. ¿Por qué? Porque si nosotros no sembramos primero las muestras, lo que va a pasar es que se nos va a contaminar, ¿sí? Si yo primero miro el fresco, pues yo ya manipulé la muestra que traigo al laboratorio y ya no va a estar, por decirlo de alguna forma, estéril, ¿sí? Entonces, lo primero que yo debo de hacer cuando llega la muestra al laboratorio es sembrarla y colocar en tioglicolato o en agar nutritivo, porque es importante eso, porque si de pronto se me llega a dañar las muestras, se me llega a dañar el cultivo, lo que sea, pues puedo recuperar la muestra del tioglicolato, del agar nutritivo. Hay veces que uno guarda las muestras 24 horas en refrigeración, ¿sí? Por si de pronto llega a pasar algo, también puede sacar uno las muestras de ahí y procesarlas. Pero por lo general uno usa son los caldos nutritivos con los que sembró, por si algo. Eso es como la seguridad de que si se me dañan los medios por algún problema o algo que pase, pues yo puedo recuperar la muestra y no me toca ir y volver y tomar las muestras. Después de que yo ya tengo eso, ¿qué voy a hacer? Voy a mirar en fresco. ¿Cómo hago eso? Pues vamos a mirar, por ejemplo, si es agua, pues voy a agregar una gotica de agua, ¿sí? En una plaquita y la voy a observar al microscopio. Ya cuando son otro tipo de muestras que necesitan coloraciones, pues les agregamos o sea azul de lactofenol o azul de metileno o KOH, que es para mirar hongos. Por ejemplo, cuando vamos a mirar parásitos, ¿sí? Se les echa lugol, se echa en solución salina, se hacen dos preparadas en una placa, solución salina y lugol,
El Lugol es para que me coloree la muestra como tal y poder yo identificar más fácil los parásitos. Y en solución salina es para yo poder mirar, por ejemplo, los que están en estadio, que son protozoos y que están en estadio que se mueven, ¿sí? Por ejemplo, los ciliados o, por ejemplo, lo que son las amibas, ¿sí? Cuando están en estadio de trofozoito, pues ellos se mueven. Entonces, para mirar cómo los pseudópodos se mueven y yo poderlos identificar. Casi siempre los parásitos nosotros los identificamos es por los quistes, ¿sí? Por la forma como tienen los quistes. Y eso lo miramos es en Lugol. También, ¿qué hacemos? Hacemos una coloración de Gram, ¿sí? Nosotros en el laboratorio ya miramos cómo se hace, se fija, ¿sí? Se fija la coloración de Gram, coloreamos con cristal violeta, ¿sí? 1 minuto, después le agrego el Lugol, 1 minuto, después de coloro, ¿sí? Con alcohol acetona y por último con safranina. 30 segundos y juego las placas y espero que se sequen, sí, las dejo que se sequen y las miro al microscopio ¿en qué? En 100X con aceite de inmersión. Aquí estamos viendo, esta también eran muestras de las columnas de nosotros, aquí vemos bacilos gram negativos, ¿sí? Que son todos los que están rosaditos, y vemos también bacilos gram positivos, gram negativos y gram positivos. Y aquí vemos algunos coquitos, ¿sí? Algunos cocos gram positivos. Después de que hacemos el aislamiento, ¿sí? Cuando nosotros ya tenemos estas colonias acá, ¿sí? Si vemos que están mezcladas, por decir esta de aquí, esta está mezclada. Entonces, ¿yo qué tendría que hacer acá? Sacar una de las colonias que están aisladas, ¿sí? Solitas, y hacer un repique. ¿Qué es un repique? Sembrar en otro medio para sacar esa colonia pura. Después de que yo ya tenga las colonias puras, ¿sí? De que yo ya tenga un cultivo puro, ahí sí voy a hacer las pruebas químicas. ¿Cuáles son las pruebas bioquímicas básicas que hacemos? Hacemos oxidasa, catalasa, y hacemos citrato Simon, Boger-Poscauer, TSI, ZIN. El ZIN lo que nos mira es la producción de movilidad del tubo y si hay producción de sulfuros. Hacemos la prueba indol y sembramos en lía. Ya dependiendo de eso, ¿sí? De estas pruebas bioquímicas, pues vamos a mirar cuál es el cambio de colores que tuvo los tubos como tal. ¿Sí? Hay pruebas bioquímicas que uno las puede hacer sin necesidad de todo lo que vieron en los videos, de que preparar medios, sembrar. Hay medios que utilizan, que son semiautomatizados, donde vienen como kits, donde ya están preparados esos medios. Yo lo que hago es agregar con una pipeta automática una dilución, ¿sí? Al 0.5 de la escala de McFarland del microorganismo ahorita les muestro en qué, como en los pocitos y en cubo y espero la reacción. Estas fueron las que nosotros realizamos en el laboratorio. Aquí no les estoy mostrando todos, sino solo las que nos dieron, que cambiaron, que fueron como las más relevantes. Aquí tenemos una prueba de catalasa positiva, donde lo que se forma es espuma, ¿sí? Unas burbujitas. Usted al agregarle a la colonia, ¿qué hice yo acá? Agregué una colonia acá en la plaquita y le agregué unas goticas de peróxido de hidrógeno y eso forma burbujitas, entonces es una catalasa positiva. Cuando es una catalasa negativa, pues no se forma nada. No les traigo a mostrarle la dioxidasa porque no me dio ninguna, todas dieron negativas. Entonces por eso no se las traigo. La oxidasa se hace también en un papel filtro blanco, coloco una gotica de colonia y le agrego unas goticas del reactivo de COAT para revelar y miro si se forma moradito, pues está positivo y si no es negativo. Acá tenemos una prueba de citrato Simmons, ¿sí?
donde vemos cómo en esta va virando a azul, ¿sí? Por ejemplo, esta también nos está cambiando el medio. Acá en esta nos produjo, en este montaje hubo producción de sulfuro, aquí lo mismo, ¿sí? Y el hito que vemos aquí rosado es la prueba de indol positivo. En el Boger-Postkauer, que es este, nosotros tenemos que agregarle reactivo aquí y esta nos daría como rosado. Pero al agregarle el reactivo no me dio positivo. No me dio positivo, me dio negativo. Y cuando uno siembra en tioglicolato, uno mira que las capas donde hay turbidez, ¿sí? Entonces, de esas capas depende si es el organismo es aeróbico o es anaeróbico estricto, ¿sí? Entonces, dependiendo de las capas donde yo vea el crecimiento del microorganismo, pues voy a decir qué tipo de microorganismo es. Eso lo encuentran también en las guías. En la guía de bioquímica está explicado cómo leemos una batería de pruebas bioquímicas. Ya después de que yo tengo esto, ¿sí? Que tengo ya que incubé a 24 horas a 37 grados, voy y miro los colores, si es positivo, si es negativo, si hubo movilidad, si hubo indol positivo, si se fermentaron los 3 azúcares, ¿sí? Entonces, si usó lactosa, sacarosa y glucosa. Entonces, hay unas tablas donde uno mira qué tipo de microorganismo es según las reacciones que tuvieron las pruebas. Esta es la prueba que yo les digo, se llama API 20, por si en algún momento llegan a necesitarla, ¿sí? Sea para una tesis de grado o para algo que sea más práctico, para que ustedes sepan que existen estos métodos que son semiautomatizados, donde usted lo que hace es agregarle, este es el control, en este no se le agrega, no se agrega nada, ¿sí? Y uno lo que hace es con una pipeta automática, le agrega la cantidad de dilución que nos dice, hay veces son 250 microlitros, otras veces son 500, ¿sí? Todo depende del kit. Y uno le agrega acá los cultivos, el poquito de medio de cultivo, ¿sí? De la dilución que hicimos, al 0.5 se le agrega acá. Y eso se incuba. Hay algunos que toca sellarlos con aceite resino, ¿sí? Para hacer una anaerobiosis. Hay otros que no. Ya depende de la prueba como tal, uno lo incuba y a las 24 horas hace lectura. Hay unas tablas, ¿sí? Que nos va indicando positivo, negativo según los cambios de colores. Y hay una tabla donde usted mira la identificación del microorganismo como tal. ¿Cómo se identifica? Después de que yo ya tengo identificadas con las pruebas bioquímicas, también se realiza que el recuento de colonias. Acuérdense que yo les explicaba que el método más utilizado es la unidad, el que se reporta como unidades formadoras de colonias, donde uno siembra en una dilución determinada, ¿sí? Y después de incubar el medio sembrado, se hace el recuento de colonias. ¿Cuántas colonias encontré yo en ese agar como tal? Hay otros métodos que también se los expliqué, de que también se puede hacer recuento de colonias. Hay uno que es importante para identificar lo que son coliformes fecales y totales, que son los números más probables, que ya lo habíamos visto en la clase anterior, donde nosotros sembramos, ¿sí? En diferentes diluciones, ¿sí? Seriados por triplicado, y confirmamos si hay presencia de coliformes fecales o totales según la turbidez de los tubos, y donde yo voy a comparar los números que me den con una tabla, y entonces eso me va a indicar qué cantidad tenemos de microorganismos según la dilución en que nos dieron. Al compararlo podemos decir que, por ejemplo, tenemos entre 2 y 30 colonias en un cultivo como tal. Ya es comparando con la tabla el número más probable que me dio en las diferentes diluciones. Este era uno que quería traerles a mostrar. Hay
hay medios de cultivos específicos para identificar coliformes fecales y totales que se llaman, hay uno que se llama Chromocul, que es muy utilizado en los laboratorios, y uno puede identificar las bacterias dependiendo de qué, de su morfología y de su color, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos que la Escherichia coli, casi siempre en todos los medios que son selectivos para identificar coliformes fecales o coliformes totales, este sería coliformes totales, la Escherichia coli azulita, ¿sí? Porque son medios selectivos que tienen indicadores que nos colorean las bacterias de diferentes, los cultivos, ¿sí? Las colonias como tal de diferentes colores. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la Escherichia coli, que está coloreada de azulito, la Salmonella acá se ve como blanquita, y el Enterobacter aerogenes rosado. Entonces, para que ustedes sepan que existen otros medios para nosotros poder identificar también coliformes fecales y totales que son también viables y se pueden utilizar también en los laboratorios para identificar. Por ejemplo, cuando hacen en agua, ¿sí? Identificación de coliformes fecales y totales en agua, utilizan mucho en las plantas de tratamiento estos medios, el Chromocul, ¿sí? Que ya son medios activos y que pueden identificar fácilmente los microorganismos que estén presentes en el agua como tal, sin necesidad de ir y montar toda una batería y todo un método más largo para mirar si hay coliformes totales y fecales. Pues esto era lo que quería traerles como de refuerzo para que ustedes tuvieran como un esquema más específico de todo lo que se hace para identificar un microorganismo en el laboratorio. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a la presentación o a qué, o a lo que vimos a los videos de las prácticas. Preguntas, muchachos, inquietudes con respecto al tema. ¿No? No, señora. La que tenía alguna duda ahora, ¿ya no? ¿Despejada? ¿Quién era? Natalia, creo. No sé quién era la que tenía una duda ahorita. ¿No? Entonces nos quedó claro como la ruta para uno hacer una identificación. ¿Sí? Sí, señora. Bueno. Bueno, pasando, voy a parar la grabación. Voy a pasar a darles como tal las notas